Los procesos latinoamericanos, como todos ustedes saben, es algo que nos interesa sobremanera en nuestro canal. Así que hoy le vamos a dedicar este programa al proceso boliviano, al proceso de irrupción del progresismo, algunos lo definen como la izquierda boliviana, a partir de el MAS, el Movimiento Socialismo, y Evo Morales hasta el presente, ¿sí? Que han pasado bastantes cosas ahí. Recordemos que en los 90, cuando se dan en los 90 en América Latina, por un lado se profundiza y se estabiliza cierta derecha neoliberal, pero al mismo tiempo se producen toda una serie de revueltas populares, progresistas, de izquierda. Tenemos el zapatismo, tenemos el chavismo, y también tenemos el proceso que termina con Evo Morales como presidente, con el partido, como decía el MAS, el Movimiento del Socialismo, un partido históricamente de izquierda, asentado en movimientos campesinos, en movimientos de trabajadores. A Evo Morales introduce toda una serie de reformas que para lo que era Bolivia fueron reformas importantes, fuertes. Recordemos también que en Bolivia en los años 50 tuvo una revolución mucho más de izquierda, ¿sí? Ya movilizado por sectores obreros mineros, en los cuales los campesinos no tuvieron mucha incidencia en esa revolución, sino que más bien al contrario quedaron medio de costado y con una posición no muy amigable hacia la revolución. El proceso actual es un proceso un tanto diferente y se entronca dentro de lo que se ha llamado el progresismo latinoamericano, con Correa luego en Ecuador, con Lula, con el kirchnerismo y actualmente con el proceso mexicano con AMLO y Sheinbaum. Bueno, para hablar de esto vamos a tener un gran especialista que hoy es un lujo para nosotros convocarlo por primera vez, porque ya lo vamos a seguir invitando a nuestro canal, que es Juan Carlos Gómez Leyton, un catedrático de nuestra vecina hermana República de Chile. Él es sociólogo, historiador y politólogo, y actualmente se desempeña como director del Centro de Investigaciones en Procesos Políticos y Sociales de América Latina. Un gustazo, Juan Carlos, tenerte en nuestro canal. Oh, mucho gusto a Guido, es un placer poder estar en este canal y al mismo tiempo saludar a todos mis amigos y amigas de ahí, de la trasandina República de Argentina, que hace tiempo que no los visito por diversas razones, así que un gusto poder tener esta oportunidad de referirme a procesos políticos y sociales latinoamericanos y especialmente el de Bolivia. Así que gracias por la invitación y quedo a vuestra disposición. Los agradecidos somos nosotros. Bueno, hoy lo hacemos por esta vía, quizás más adelante podamos hacerlo estando en el mismo lugar. O nosotros en Santiago o vos acá en la zona bonaerense. Bueno, vamos al grano. A ver, ¿cómo nos podías describir, caracterizar y analizar el proceso este proceso de la última década ampliada de Bolivia, que lleva primero a Evo Morales y al MAS al gobierno, después lo lleva a derrocar, una especie de golpe blando con Yanín Áñez Chávez, y ahora vuelve de alguna manera con Arce, quizás un tanto más light, más liviano, y en una disputa entre Arce y Evo Morales, ¿no? La verdad que te estoy haciendo una pregunta enorme, digamos, pero bueno, empezá a desarrollar tu análisis y vamos dialogando en el transcurso del programa. Ok. Mira, para poder comprender el proceso actual boliviano, la Bolivia de hoy, uno la podría trazar desde el triunfo último de Arce hasta la fecha y con toda la disputa entre estos dos sectores que se han formado al interior del espacio político del MAS del MAS y su alianza con los
movimientos sociales, porque hay que siempre señalar que el MAS, ¿cierto?, tiene un conjunto de alianzas con los movimientos sociales que constituye el instrumento político para poder realizar estos procesos de cambio que se llevaron a cabo en Bolivia desde el 2005, 2006 en adelante. Para entender este proceso tenemos que inevitablemente remitirnos a un poco a la historia política de Bolivia, y no nos vamos a ir tan atrás, sino que vamos a poner una fecha de arranque, que es 1952. Y en 1952 se produce una de las revoluciones más importantes de América Latina, una revolución política, una revolución que tiene ramificaciones sociales, culturales, de integración, etcétera, que es la revolución de 1952 realizada por el Movimiento Nacional Revolucionario, el MNR. Y eso corresponde a lo que yo denomino, en mi estudio sobre los procesos revolucionarios de América Latina, una revolución nacional popular, que no es lo mismo que decir una revolución populista, sino que estoy marcando en el hecho de que es una revolución nacional popular, que se propusieron, ¿cierto?, en una alianza entre sectores populares, sectores de trabajadores organizados y especialmente en sindicatos y sindicatos mineros, con mucha presencia de los trabajadores del estaño y de otros rubros, pero que tiene una presencia obrera muy fuerte, más sectores de clase media e incluso sectores de la burguesía industrial o de la burguesía interesada en un proyecto industrial en Bolivia que no se había llevado a cabo como en otros países de América Latina antes de esa fecha. Esa revolución, ¿cierto?, implica poner en marcha una serie de procesos de cambio que en el corto plazo se va atrancando, se va deteniendo y que no logra avanzar profundamente en aquellos objetivos que se había trazado en 1952 a 1954 en adelante. Y finalmente todo ese proceso concluye, ¿cierto?, con un golpe de Estado en 1971, donde son desplazados estos grupos que habían tomado el poder en 1952, 54 en adelante, y se vive entonces un retroceso, un proceso de reacción hacia atrás en todos aquellos procesos que se había avanzado del 54 al 71. Uno podría decir que finalmente esa revolución, siendo tremendamente significativa, fracasa o es derrotada o no logra una de las cosas fundamentales, que es poder modificar la estructura del poder profundo en Bolivia. No logra desplazar completamente a los grupos que poseen el poder y el control de los poderes reales, y me refiero al poder oligárquico, al poder económico, a las estructuras sociales, que se mantienen, y logra, ¿cierto?, no cambiar, no modificar sustantivamente la estructura social boliviana. Deja a muchos sectores fuera de ese proceso, y tú te referías no solamente a los grupos campesinos, sino sobre todo a la gran población indígena y los numerosos grupos diferentes de pueblos originarios que componen la sociedad boliviana. Tengamos presente que René Zabaleta siempre se refería a Bolivia como una sociedad abigarrada, ¿cierto?, de un conjunto diverso de grupos sociales, políticos, culturales, religiosos, y al mismo tiempo, ¿cierto?, una sociedad profundamente desigual, profundamente fragmentada, y al mismo tiempo muy, yo diría que tenía una actitud de apartheid, de separación de aquellos grupos que componían la masa indígena. De manera entonces que esta situación genera una suerte de repensar al sujeto político de la revolución. Habían en Bolivia habían corrientes de izquierda, corrientes anarquistas, corrientes trotskistas, corrientes socialdemócratas, corrientes de centro, etcétera. Había como una manifestación de todos los sectores políticos que podíamos encontrar en diferentes lugares de América Latina. Pero había un dato que a mí siempre me ha hecho
sentido para pensar Bolivia y para pensar América Latina en general. Que y cito acá nuevamente a Zavaleta, porque Zavaleta Mercado decía que el sujeto que hace esta revolución en el 52, los obreros, tenían una composición mixta, tenían una composición que eran dos sujetos al mismo tiempo, en un solo cuerpo, por llamarlo así. Él decía los obreros, y se refería a los obreros de la minería, ¿cierto?, del estaño y otros, se refería así como obreros modernos porque usaban overol. El overol del mameluco, no sé, ¿cierto? Sí, como le llaman, pero que era se entiende, overol. Ese mameluco azul que cuando uno ve a la revuelta de trabajadores de Córdoba, ¿cierto? Ve claro. El cordobazo se ve mucho, exactamente. Se ve ese overol que era el típico uniforme de los trabajadores. Él decía que eso portaba a los trabajadores bolivianos, que los demostraba ser modernos, pero en su mentalidad, en su conciencia, eran campesinos. Entonces, la dualidad, esa dualidad del sujeto popular. El sujeto popular tenía. Y eso no es privativo solo de Bolivia, sino que también de otros lugares de América Latina. Pero en Bolivia se acentuaba aún más por esta idea de que los hombres y mujeres populares eran campesinos. Y en realidad el desarrollo del pensamiento, de las ciencias sociales, de la antropología, no distinguía, y lo viene a hacer mucho más tarde, de que detrás de esa figura de campesino estaban los indígenas, estaban los pueblos originarios, claro, y por lo tanto tenían identidades diferentes, etc. Bueno, eso dificultó esta situación de que poder llevar a cabo esta transformación. Y eso quedó pendiente. En América Latina siempre los procesos políticos dejan cosas pendientes o dejan cosas tiradas para el futuro y que en algún momento tendrían que resolverse. Por ejemplo, como es el caso de las democracias. Las democracias siempre están quedando pendientes y siempre las democracias están esperando ser resueltas en algún momento. Vino todo el periodo dictatorial, ¿cierto?, de los 71 hasta los 82. Ahí viene el proceso también de incorporación de Bolivia o de las formas societales bolivianas al neoliberalismo, etcétera. Se inicia la transición desde la dictadura a la democracia en el 82. Se crea esta democracia pactada, esta democracia en que la figura principal son los partidos políticos, son los partidos que tienen enraizamiento justamente en la época de la revolución del 52, más otros que van surgiendo, pero estos partidos políticos tampoco logran aglutinar o darle sentido a las nuevas demandas sociales y políticas y culturales que emergían de una Bolivia que ya se había abierto de una u otra manera a los procesos latinoamericanos y recibía influencia de otros lugares, ¿no? Y a partir de eso, fíjate que se da el hecho de que en Bolivia la democracia pactada era una democracia de partidos, de fuerte injerencia a los partidos, a tal punto de que en Bolivia existían reglas electorales muy, muy extrañas. Por ejemplo, que ahí en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se podía realizar no con las dos primeras mayorías, sino que se hacía con las tres primeras mayorías. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el Evo Morales, que es un dirigente cocalero, que es un dirigente sindical y que va a representar todo ese sector de Cochabamba, ¿cierto?, va a participar y varias veces, una o dos, no me acuerdo bien, pero una o dos veces quedó como segundo y era derrotado por la alianza que se hacía entre el primero y el tercero y votaban perdía Evo Morales. ¿Qué es lo que significa eso? Ese sistema, más todas las reformas neoliberales que se ponen en práctica en Bolivia, comienza a frenar,
a entorpecer, a producir una crisis en el sistema político y en el sistema partidista. Los partidos comienzan a desfondarse, comienzan a tener mucha fuerza lo que son los movimientos sociales. Hay una fase de mucho empuje, de mucha potencia de la sociedad civil como que emerge. En Bolivia cabe señalar que hay mucha gente que sostiene que la sociedad civil es muy fuerte en relación, por ejemplo, a la fortaleza del Estado. La sociedad civil fuerte, Estado débil, es la tesis que algunos han mantenido para Bolivia. Pero eso va a permitir que comiencen a desarrollarse una serie de demandas sociales desde abajo y sobre todo de una cuestión que a mí me parece tremendamente significativa, que es a partir de los años 90, que no solamente en Bolivia, sino que en toda América Latina hay una serie de manifestaciones de nuevos movimientos sociales. Y quiero hacer la diferencia de estos nuevos movimientos sociales en relación a los movimientos sociales que se articularon en su momento bajo la dictadura en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Perú. Se organizaron ciertos movimientos sociales para enfrentar a la dictadura, con demanda por los derechos humanos, por ejemplo, por la demanda de otras cuestiones que estaban ligadas a la misma estructura que se había montado con las dictaduras. Pero a partir de los 90, los movimientos sociales ya no tienen solo esas demandas, sino que tienen unas demandas más ligadas a los fracasos de las democracias transitivas, a los fracasos del neoliberalismo, y comenzaban a colocar nuevos temas. Y uno de los temas que surge también a partir del año 92 en adelante tiene que ver con la cuestión indígena. La reemergencia de la cuestión indígena a partir de los 500 años de la invasión, o los 500 años del encontrón, de los 500 años del descubrimiento de América, etc. Pero el año 1992 fue un momento de rearticulación de los pueblos indígenas. Tengamos presente de que surge rebeliones indígenas en Ecuador, va a surgir la rebelión indígena del neozapatismo en Chiapas en 1994, se va a producir en Bolivia la primera marcha de la tierra organizada por los pueblos originarios de las tierras bajas hacia las tierras altas, demandando ya una cuestión que no aparecía en el horizonte y que va a aparecer en América Latina a partir de ese momento, que es la idea de hacer modificaciones o estructurar una nueva constitución política que pudiera, ¿cierto?, manejar al mundo social, pudiera cambiar la forma de Estado por un Estado no de una nación, sino de un Estado plurinacional con el reconocimiento de los pueblos indígenas, y eso es nuevo. Y el movimiento formas constituyentes se va a ir incrementando a lo largo de la década de los 90. Y eso no solamente va a pasar en Bolivia, sino que también va a pasar en Colombia, por ejemplo, que se hace la constituyente del 91, que tiene un signo totalmente distinto a los otros procesos, pero lo que quiero llamar la atención es que cómo se pone una idea, fuerza, a partir de los movimientos sociales, a partir de los movimientos de los pueblos indígenas, a partir de los movimientos marginales, que van a plantear que la solución pasa, no, fíjate que es un elemento muy significativo que modifica el mapa, ¿sí?, que ya no es la toma del Estado, ¿ah?, sino que ahora la idea es construir otro Estado a través de una modificación jurídico-política. Uh-huh. Eso es nuevo, si tú quieres, dentro de lo que eran los movimientos políticos revolucionarios anterior a los 90. Tengamos presente que en el año 91 se había caído todo el socialismo real, la Unión Soviética, se había caído el muro, entonces había una crisis de la izquierda y había una crisis también de esa forma de hacer política. Y por lo tanto ahora se planteaban otras formas.
Y una de estas formas era, hagamos una movilización social, hagamos una rebelión, hagamos una insurrección, pero ¿para qué? Para hacer una nueva constitución política que redefina el Estado, la nación, el régimen político, etc. Y eso va tomando cuerpo con una serie de marchas a lo largo de la década que va a irrumpir en un proceso insurreccional, fundamentalmente en Cochabamba, a finales de los años 90, a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, que va a dar lugar a lo que se conoce como la guerra del agua y la guerra del gas y otras manifestaciones que van a ir creando las condiciones objetivas y subjetivas para esta toma del poder. Pero sin abandonar, la toma del gobierno, sin abandonar la idea de que vamos a conquistar el gobierno popular, indígena, campesino, obrero, amplio, pero para hacer una nueva constitución. Y esa era la demanda fundamental. Y es lo que logra, ¿cierto? Finalmente, cuando se une el movimiento social y las organizaciones sociales se unen con el MAS a través de la figura de dos personajes, que es Evo Morales, que era el líder cocalero de Cochabamba, que él representa a los cocaleros de ese sector, ¿cierto? Del Etchepare, y etcétera, y Álvaro García Linera. Esta alianza, para mí es tremendamente significativa, estimados oyentes. ¿Por qué? Porque García Linera es un sofisticado pensador marxista. Es un intelectual que él elabora y piensa una forma de cómo plantear la teoría revolucionaria. Es sofisticado en ese sentido, es una persona que piensa, y él había agrupado unos grupos de intelectuales en una agrupación que se conoce como la Comuna, donde hay varios que después se terminan peleados, pero ahí hay una creación teórica. Bien o mal, pero hay una creación teórica. Y hay mucha gente que hoy día estudia el pensamiento de García Linera como uno de los grandes pensadores marxistas de fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Y un líder popular, un líder político, un líder sindical, un líder social, una persona que no había tenido ni los estudios que tenía García Linera, que era directamente descendiente de los pueblos originarios, pero que no hablaba, por ejemplo, aymara, ni quechua. Evo Morales no habla el idioma de los pueblos originarios, por lo tanto se hace una simbiosis en ese sentido para poder dirigir este proceso político atrás el triunfo de Evo Morales como presidente y García Linera como vicepresidente. Y se pone en marcha la idea de hacer una nueva constitución política. Esa nueva constitución política se lleva a cabo con una serie de recovecos, con una serie de conflictividades, con una serie de disputas, pero lo fundamental es la presencia en ese proceso constituyente de aquellos pueblos, de aquellos sectores sociales y políticos que no habían estado nunca en la esfera de formar el poder constituyente, que nunca se habían manifestado o nunca habían sido considerados para ser constituyentes. Y esos son los pueblos originarios, y los pueblos campesinos, las mujeres, etc. La plebe, como dice García Linera. Eso es un fenómeno único en América Latina. En América Latina es el único momento de mayor presencia de sectores populares produciendo una constitución política. Ahora, esa es una cosa, producir una constitución política es algo, pero después ponerla en práctica es otra cosa. Son dos situaciones distintas de un mismo proceso político. Por eso la revolución, que comienza a ser denominada revolución democrático-cultural. Fíjate el concepto, es una revolución democrático-cultural.
No es ni es una revolución democrático-burguesa, ni es una revolución democrático-popular, no es una revolución popular, tampoco es nacional, porque es plurinacional, porque postula otra forma de nación, pero sí se le denomina una revolución democrático-cultural, en la cual hay un elemento que es para mí siempre ha sido significativo. El hecho de que García Linera, fundamentalmente, plantea que no es necesario pasar inmediatamente a un proceso de revolución social, es decir, una revolución socialista. Porque García Linera sostiene en sus diversos escritos iniciales del año 2006, 2007, ¿cierto?, de que hay que fomentar y sostener el capitalismo amazónico. Entonces uno se empieza a preguntar qué es lo que es el capitalismo amazónico. Y finalmente, el capitalismo amazónico es una combinación de formas de capitalismo muy, muy en boga en la región, como es el capitalismo extractivista, donde se hace una nacionalización de los hidrocarburos, que era una de las demandas de la guerra del gas. Recordemos que la guerra del gas se produce porque iban a sacar una producción de gas desde Cochabamba, ¿cierto?, que iba a ir por territorios chilenos hacia Estados Unidos. Es decir, era una producción directamente hacia el imperio, y eso es rechazado por dos razones. Una, porque iba hacia Estados Unidos, y dos, o puede ser al revés, da lo mismo, porque pasaba por Chile. Entonces, indudablemente, que pasar el gas boliviano pasara por Chile era también era un golpe, si tú quieres, a la identidad boliviana, y sobre todo lo que significa que pasara por los antiguos territorios bolivianos que Chile había conquistado en la Guerra del Pacífico. De manera entonces que todo eso provocó, ya, pero la nacionalización, cuando tú analizas la nacionalización de hidrocarburos bolivianos, no tiene la misma intensidad ni la profundidad de la nacionalización del petróleo cardenista en los años 30 o de la nacionalización del cobre en los años 70 de Salvador Allende. ¿Me entiendes? Son es una forma de nacionalización que invierte el proceso de la rentabilidad, en la cual, ¿cierto?, ahora el 60% o el 80% de la rentabilidad del proceso quedaba en Bolivia, y el 20% quedaba para las empresas extranjeras. Pero no hay un cambio, y para mí es fundamental que deba existir un cambio, en el cambio de la propiedad. Claro. La propiedad se mantiene bajo ciertas fórmulas, pero se mantiene, no tiene la radicalidad. Y eso también va a ocurrir en otras áreas del proceso económico. Entonces, el capitalismo, García Linera tenía esta idea de que el capitalismo tenía que desarrollarse al máximo su fuerza productiva para llegar en ese momento recién que las fuerzas productivas indujeran el proceso de cambio social hacia el socialismo. En una lectura, si tú quieres, demasiado mecánica, diría yo, del marxismo y del planteo de Marx sobre esa cuestión, porque indudablemente los hombres son los que hacen la historia, los hombres y mujeres, por supuesto, pueden intervenir y cambiar ese rumbo. No tiene por qué ser como la teoría lo dice, ¿no? O como Marx pensó los procesos de cambio. Entonces, eso... Demasiado ortodoxo, o yo lo caracterizo como demasiado reformista, digamos, ¿no? Exacto. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si lo definiría García Linera como marxista, más allá de lo que él diga de sí mismo, pero bueno. Es que, mira, yo lo digo, ¿en qué sentido? Lo digo porque el imaginario colectivo, intelectual de América Latina lo reconoce como tal. Ahora, yo no he visto ninguna discusión entre los intelectuales latinoamericanos, que tal vez por ahí debe haber algunos que yo no conozca, que pongan en discusión la calidad de marxista de la García Linera. Bueno. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando fue la discusión, y aquí nos fuimos para otro lado, pero hagamos el paréntesis,
cuando fue la discusión con John Holloway, el teórico marxista de Puebla, el que escribió El Poder, el libro este, Transformar el Cambiar el mundo sin tomar el poder. Sin tomar el poder, hubo grandes discusiones con respecto si era o no marxista ese tipo de planteamiento. Ajá, sí, y ahí aparecieron mucha gente, de ahí de Argentina sobre todo, fue muy discutido Holloway en su momento. Sí. Pero con García Linera, la crítica ha sido más bien suave, si tú quieres. Ha sido como de buena onda. No lo cuestionemos tanto, ¿no? No ha habido una crítica profunda a sus planteamientos. Hasta el día de hoy. Yo conozco gente que ha hecho tesis sobre... y todos lo defienden y lo adoran. No, yo no le tengo mala ni nada, yo he compartido con él, pero cada vez que veo el proceso, ahora, ¿cómo yo puedo, y si tú quieres una cuestión metodológica, cómo yo puedo verificar si los planteos teóricos tienen alguna relevancia para el proceso histórico concreto? En la medida que el proceso histórico concreto te va demostrando que esos planteos que se hicieron resultaron ser falsos e equívocos. Y yo creo que en ese sentido, si nosotros tomamos los planteos que hace García Linera, por ejemplo, para el desarrollo quinquenal del segundo gobierno del Evo, uno dice, bueno, oiga, amigo mío, usted parece que iba para otro lado, no iba hacia esta línea que profundiza la posibilidad de la revolución social en un carácter socialista, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que el proceso mismo, más allá de todas las contradicciones, comenzó a agotarse. A agotarse y a estancarse. Y como entró en un proceso de estancamiento que no aprovechó la buena coyuntura económica que tuvo el último gobierno de Evo, de crecimiento, de ser una de las economías más prósperas de la región, para iniciar procesos de transformación e incluso de sacar a Bolivia de la esfera neoliberal, porque una de las cosas que más queda claro es que a la larga no lograron romper con los mecanismos de acumulación neoliberal basado en el comercio y basado en el capital financiero y extractivista. Y no logra tampoco potenciar, a pesar de alguna iniciativa, potenciar, por ejemplo, los procesos de industrialización sustitutiva. Seguía siendo una sociedad que el mercado se movía. Pensemos que hay una gran creación de una clase media nueva clase media de comerciantes, de pequeños y medianos comerciantes. Entonces eso te está dando idea de que el mercado era uno de los mecanismos de funcionamiento interno de Bolivia, ¿no? Entonces, y ahí se producía procesos de acumulación que apuntaban a mejorar condiciones de vida materiales, indudablemente, pero no necesariamente destrozaba lo que debe ser una revolución social, desde mi punto, destrozar todas aquellas que son las relaciones de producción basadas fundamentalmente en el control de los medios de producción. Entonces, en ese sentido, la revolución entró, yo esto lo planteé, lo escribí allá por el 15, 16, lo escribí en una revista de América Latina que teníamos nosotros acá en la Universidad Arci, en la que el proceso general de cambios que se habían abierto en los años 90, a finales de los años 90 estaba totalmente estancado. Y no solamente estaba estancado el boliviano, sino también estaba estancado el ecuatoriano, estaba pasando por serios problemas la revolución en Venezuela, tenía problemas Argentina, es decir, todos los progresismos a partir del 13-14 se vieron interrumpidos, sufrieron fracaso, porque no lograron romper con el neoliberalismo. Tal vez el único que hizo algunos cambios en esa materia fue
Venezuela. Venezuela. Pero entró en otro proceso que sería largo de analizar en este momento y nos llevaría por otro lado. Pero, Sí. pero no dejó. Y eso creo. Y además, agrégale tú, Guido, la incorporación de la discusión en torno a si Evo tenía que seguir siendo el líder político de la revolución. Y aquí entramos en otro de los grandes temas que para mí me fascina en nuestra América, que son los temas que tienen que ver con los procesos históricos dirigidos por líderes, por liderazgos carismáticos, por grandes líderes, ¿no? Entonces, al final, uno piensa, ¿qué es lo que es más importante, el líder o el proceso? Y en América Latina tengo la impresión, por los casos que uno puede analizar y por los casos que uno puede tirar sobre la mesa, que son más importantes o han sido más importantes o se consideran más importantes los líderes que los procesos. Y eso, el hecho de colocar al líder por sobre el proceso ha significado también frecuentes derrotas y frecuentes fracasos. ¿Ah? Y este proceso actual, esta disputa actual entre Arce y Evo Morales, ¿lo caracterizás en esto que acabás de decir de proceso de cambio, de reforma, no me animo yo a decir de revolución, guiados por líderes más que por procesos? Exactamente. Ahora, antes de responderte ese punto, yo quisiera solamente distinguir un tema. Yo hablo de revolución en la medida de que la revolución provoca unos cambios radicales en la conformación de la sociedad, pero no significa que sean revoluciones sociales e integrales que provocan el cambio de sistema de producción o modo de producción en el lenguaje más marxista, ¿no? Porque la revolución del año 52 produjo avances, produjo cambios. La revolución democrático-cultural produjo importantes cambios. Es que yo estuve durante mucho tiempo viviendo en Bolivia, investigando, conociendo todo el proceso. El libro que yo publiqué sobre Bolivia hoy es resultado de esa estancia. Entonces, cuando tú ves no solo el proceso de cambio objetivo, que uno los puede medir, establecer, etcétera, sino que ves el cambio subjetivo en los sujetos. Entonces, cuando ves al pueblo, a los pueblos originarios sentirse de que ellos hoy día tienen un lugar y un reconocimiento, es algo que hace 30, 40 o 50 años atrás no era posible. Y hoy día sí lo es posible. Entonces, ese cambio es subjetivo. Tal vez para muchos no es un cambio significativo, lo es. ¿Y sabe por qué lo es? ¿Por qué? Porque si Evo Morales va a esta elección el 19 y la va ganando, y por eso se produce el golpe de Estado de las fuerzas reaccionarias, y luego, después de un año de dictadura de la señora Añez, ¿cierto?, el pueblo vuelve a votar al MAS y a los movimientos sociales y lo vuelve a colocar en el gobierno, significa que los sectores populares reconocen esos cambios como efectivos y positivos para ellos. Y en ese sentido, es la primera vez desde la existencia de la Bolivia independiente hasta la fecha de que tienen esos reconocimientos que nos había dado. Ahora, que son incompletos, que no son suficientes, que nos parecen todavía muy básicos, pero son muy importantes para ellos. Cuando tú tienes se hablaba de Bolivia de una ciudadanía invisibilizada, de una ciudadanía oculta, que los ciudadanos y ciudadanas de los sectores populares no tenían ninguna participación, nada. Y de repente hoy día deciden. Cuando tú ves entrar al Congreso a las mujeres con sus polleras, con sus atavíos, ¿cierto?, que los reconocen como culturalmente distintos de los... Eso hace 50 años atrás, estimado, no se veía en Bolivia. No se veía. Y eso es un cambio. Ahora es un cambio insuficiente, lo es. Por eso lo digo que ¿dónde está lo insuficiente? Espera, antes de meterte con lo insuficiente, hablaste de tu libro, Bolivia Hoy, y vos ahí te preguntás, ¿democracia poscolonial o anticolonial?
¿Te referís justamente a esto que hablaste del cambio subjetivo para, en todo caso, debatir si es postcolonial o anticolonial? Ahí está. Ahí está. Este libro lo pueden encontrar las personas que les interese, está colgado en En la la página Claxo, de Claxo. En la en la página página de de Claxo. Claxo se puede descargar completo. Sí, y es un libro que tiene varios temas, que recoge varios temas. Ahora, yo hablaba en este libro de una democracia colonial o anticolonial. Yo tengo la impresión de que la respuesta para esa pregunta es que no llega a ser ni anticolonial ni colonial, sino que está en intermedia. La democracia boliviana actual trabaja con criterios, con elementos muy propios de la democracia liberal representativa. Por lo tanto, en ese sentido no logró cambiar. Pero hay un elemento que es fundamental también, pero es una democracia popular. ¿Qué es lo que quiero decir que es una democracia popular? Que es una democracia que está dominada por la política popular. No hay en este momento, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho, no hay una posibilidad de que en Bolivia, a través de las instituciones políticos liberales o las instituciones como las elecciones, etcétera, los partidos de derecha puedan llegar de nuevo al gobierno. Eso está clausurado por una misma fragmentación interna de esos partidos, por el envejecimiento de muchos de sus líderes y por la no renovación ni la constitución de nuevos sectores. En Bolivia no tenemos, de acuerdo a los estudios que se han realizado, no tenemos, ¿cierto?, la configuración de una nueva derecha como ha surgido en Brasil, en Argentina, en Chile y en otros países, o una extrema derecha. No, están totalmente fragmentados y sin ninguna posibilidad. Y eso lo dicen los propios estudios de los sectores liberales. No lo estoy citando a la gente de izquierda. Y al mismo tiempo tú tienes una izquierda muy recalcitrante con este proceso, que critica al Evo, al MAS y a todo, pero esa izquierda tampoco tiene una posibilidad de constituirse en una alternativa a estos dos líderes que están en disputa hoy día. Yo, para poder preparar esta conversación, conversaba con gente de allá, de los sectores más críticos, y me decían que estaban todos dispersos, estaban fragmentados. Los sectores, por ejemplo, como, para nombrar a alguna persona, como los grupos que estaban vinculados a María Galindo, ¿cierto? La de la Casa de Mujeres Creando, o que es una activista muy crítica de Evo, o de la Silvia Rivera, Cusicanqui, o de los sectores como el que representa Luis Tapia, tampoco. O los sectores más vinculados a los movimientos indígenas más radicales, tampoco tienen. Entonces, en ese sentido, lo único que tienen posibilidad de definir el campo de la política en Bolivia son el Evo, por un lado, y Luis Arce por el otro. En esa confrontación de liderazgos, inicialmente de egos, que posteriormente se ha ido fundamentando en posiciones económicas, sociales, culturales, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día, por darte un dato, García Linera ya no está respaldando al Evo. Entonces está entregando su insumo fundamentalmente a los sectores de Arce, o está trabajando con este nuevo líder que ha emergido, que es bastante precario en muchos aspectos, débil para enfrentar a estos dos poderosos líderes como Arce y Evo, que es Andrónico, que es un joven miembro del partido MAS y que llegó a ser presidente del Senado, y que muchos lo están viendo como la posibilidad de que vaya en una solución de consenso, que vaya a ser candidato a la presidencia en el próximo noviembre o octubre de este año. Entonces, la disputa que comenzó por Evo, porque Evo siempre se sintió que a él le habían quitado el triunfo en
del 19 y que finalmente para poder recuperar el poder, el movimiento puso a Arce, pero él quería seguir siendo el presidente tras bambalina. Y por eso mismo, ¿por qué? Porque Arce tiene otra concepción más reformista, diría yo, en algún sentido, más vinculado, ¿cierto?, a la forma económica dominante. Además, recordemos que las posibilidades de que en la media luna, y especialmente el sector de la zona de Santa Cruz de la Sierra, donde está el poder económico fundamentalmente, estableció un pacto de no agresión con el MAS. ¿Ah? Y uno de los gestores de ese pacto fue Luis Arce. Claro. Entonces, eso permitió la gobernabilidad en un momento determinado de Bolivia. Ahora, ese pacto no ha sido de ninguna manera quebrado. ¿Por qué? Porque los empresarios bolivianos del gran capital no están mal, no están en crisis, porque no están siendo afectados. Claro, porque no tienen restricciones por parte de las medidas políticas de Luis Arce. No hay ninguna forma de estar afectando, modificando, cambiando, trasladando recursos del capital hacia otros sectores. No. Entonces ese capital dice, bueno, que se maten esto. No, mientras nos mantengan las condiciones que tenemos, no vamos a hacer nada porque estamos bien. Y en una situación de crisis económica, dada una serie de situaciones desde la pandemia en adelante, etcétera, que ha afectado, fíjate que en un momento determinado el dólar siempre estaba a 7 bolivianos. Yo estuve largo tiempo en Bolivia en el año 10 y después vuelto varias veces a Bolivia y él seguía estando a 7 pesos, a 7 bolivianos, perdón. Pero ahora volví a Bolivia por una investigación que estábamos haciendo con el CERES, ahí, y me encontré que ya el dólar estaba como a 14, 15 bolivianos, lo cual era el doble, y lo cual te genera toda una inestabilidad económica. Además, tú sabes, el precio del litio, que era uno de los recursos más fundamentales que tenía, ha ido a la baja, ¿no? Claro. En este momento el precio del litio no es lo que se prometía, que íbamos a ir siempre a la larga, y todos querían invertir en litio. En Chile se volvieron locos pensando que el litio era el nuevo salitre, y no ha sido así. El cobre sigue siendo, en el caso de Chile, el elemento central. Pero esta disputa, ¿sabes lo que yo tengo la impresión? Y leyendo de un lado de otro, que esta situación de liderazgo, que yo quiero ser el líder porque yo soy el que tiene la llave de los cambios, de la conducción, etcétera, lo único que puede provocar en el corto plazo, si es que no se le llega a dar una solución consensuada, puede llegar a provocar la reorganización de la derecha política, no económica, sino la derecha política, levantar algún sector que ofrezca lo que las derechas están ofreciendo en América Latina: tranquilidad, gobernabilidad, inversión, aseguramiento de las condiciones materiales que se han conquistado, que, ¿me entiendes?, vamos a distribuir mejor, etcétera. Y eso puede provocar la derrota del movimiento revolucionario, como lo hemos denominado, ¿cierto?, del MAS, y dejar que la política popular pierda sentido. Yo creo que esa es una lucha fratricida, irracional, que no conduce a sacar al proceso hacia adelante. Ni tampoco el joven Andrónico tiene condiciones para convertirse en un líder que sea capaz de disciplinar a Evo y a Arce. Yo creo que Arce es menos protagónico que el Evo. El Evo es mucho más protagónico. Además, ¿por qué? Porque él se siente que fue desplazado de manera
injusta del poder que había ganado, etcétera, que fue malas artes, con malas mañas, lo derrotaron. Pero yo tengo la impresión que también él cumplió un papel. Los hombres y mujeres que cumplen un papel en la historia también tienen que ser capaces de retirarse a tiempo y dejar, ¿cierto? O ser conductores de otra manera, formadores de líderes futuros, preparar a gente para que se puedan reemplazarlo, pero no puede un líder pretender estar 40 o más tiempo en el gobierno. Nosotros criticamos las dictaduras de derecha que son de larga duración, como la franquista, como la de Stroessner, como la de Porfirio Díaz, como la de Pinochet, etcétera. ¿Cuántos gobiernos dictatoriales de larga duración? Y pensamos desde la izquierda muchas veces que los líderes deben estar permanentemente. El caso de Correa en Ecuador es un caso patético de un líder que no fue capaz de producir líderes que lo pudieran reemplazar y entregó el gobierno a una persona que lo traicionó rápidamente, que fue Lenín Moreno, y provocó, ¿cierto?, este retroceso inmenso que se ha vivido en Ecuador, ¿cierto? Lo mismo pasó con Chávez, y que no preparó. Yo no digo que Maduro es un mal líder. No puede tener una sociedad que se le esté escapando millones de personas todos los días porque no sabe conducir el proceso. Yo tengo la impresión, estimado, que en América Latina es lo que hemos sufrido. Los liderazgos personalistas tremendamente concentradores de las decisiones y del poder impiden que los pueblos puedan dirigir sus propios destinos. Y creo que eso es lo que puede ocurrir en Bolivia. Hoy día toda esta pugna, lo único puede abrir la estructura de política de oportunidades, como decimos los cientistas políticos, para que se nos meta otro grupo. Hoy día la política, lo que debieran pensar, la política está en el campo popular. El campo popular es el que está definiendo lo que se va a hacer y lo que no se hace en Bolivia. Entonces, en Bolivia, ¿para qué entregárselo? ¿Para qué entregárselo a otro? ¿Para qué si las clases medias confían en lo popular? Ese es el punto. Las clases medias, que en América Latina siempre han sido el refugio de los golpismos, o si tú quieres, las clases medias que sea el refugio del fascismo, ¿eh? Porque esos son los que incentivan mayormente el fascismo. ¿Por qué entregarles con esta disputa que se vive en Bolivia esa situación? Y no será porque, de alguna manera, tomando lo que vos decís, para estos líderes es más importante su liderazgo que un proceso de reformas, porque no es más que esto de reformas reales y profundas. Sí, yo tengo la impresión, mira, yo he estado estudiando estas cosas a lo largo de América Latina en otro curso que estoy dando sobre las revoluciones. Yo planteo, por ejemplo, que una de las soluciones que tuvo relativo éxito, pero también habría que revisarlo para sacar los elementos negativos que tuvo, que fue el caso de México. Cuando México hace sus revoluciones de 1910, que es una revolución nacional popular, y llega el momento de institucionalizar la revolución. Porque toda revolución tiene un momento de institucionalización, independientemente que sea burguesa, sea popular, sea campesina, sea lo que sea, tiene un momento de institucionalización para poder llevar a cabo el proyecto y poner en marcha todos los cambios que se desean y consolidar aquello. Es como, hay un libro muy interesante de una argentina que a mí me fascina, que se llama Cómo gobernar la revolución, y que se refiere al proceso de independencia en el Mar del Plata, en el Reinato del Plata, y cómo se dieron las disputas al interior de los diferentes bandos en ese momento, pero que era la pregunta, ¿cómo se gobierna la revolución? Bueno, en México esa pregunta la respondieron los amigos del PRI, el partido, primero como Partido Nacional Revolucionario y después el Partido de la Revolución Institucionalizada, con Lázaro Cárdenas diciendo, mire, acá nosotros vamos a ser el partido dominante. Vamos a ser el partido dominante, pero no único, no partido único, sino que también va a haber un sistema de partidos chiquitos, con partidos grandes o partidos chicos, pero va a haber un sistema. Pero nosotros vamos a ser lo que vamos con. Y vamos a tener una cualidad.
nosotros vamos a procurar como partido, como organización, reelegirnos siempre, pero no los sujetos. Y por lo tanto se prohibió que el presidente se reeligiera. Y tú ves que durante 70 años que gobernó el PRI en México, gobernó el PRI, pero no gobernaron un solo sujeto, sino que gobernaban diferentes sujetos y con diferentes estrategias. No es lo mismo Díaz Ordaz que Luis Echeverría, no es lo mismo de la Madrid que Carlos Salinas de Gortari o Ernesto Zedillo, son distintos. Pero, ¿qué es lo que se repetía en la estructura de dominación del nuevo bloque de dominación? Todo Estado, tú sabes bien, todo Estado es una forma de dominación. Por lo tanto, quien tenía el control de la dominación era el partido. Y acá lo más importante es el partido y sus organizaciones. La forma como se organiza el partido, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o del costado hacia el lado, como sea, pero que el partido, la organización política, sea la que conduzca el proceso y que sea discutido colectivamente y que cada vez se procure un sujeto que lo dirija, que le ponga un dinamismo distinto, que le ponga formas diferentes de gobernar en cada oportunidad. Es lo que hoy día, ¿cierto?, uno puede apreciar en México nuevamente con Morena, cuando gana, ¿cierto?, López Obrador, y ahora gana la Claudia Sheinbaum, que tienen formas de políticas diferentes, pero tienen una matriz única o una clave, que sería la cuarta transformación, y que la van a implementar de manera distinta. Pero ahí no se están matando por reemplazarse. No es que López Obrador dijo, yo me quedo y sigo yo, porque sin mí no hay posibilidades. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que lo que se está haciendo en Bolivia con esta confrontación entre Arce y Evo Morales es una situación de suicidio político para el proceso. Lo van a matar si ellos siguen en esta lucha. Porque si no se dan una solución política, consensuada, articulada, donde los dos o los tres o cuatro que son, se pongan bajo, ¿cierto?, la posibilidad de que alguien conduzca el proceso, ese proceso de avance que vivió Bolivia entre el año 2000, ¿cierto?, y ahora se va a perder. Se va a perder. Y lo único que van a perder, estimado, siempre en estas luchas, no son no son los caudillos, no son los líderes, no son la gente que los funcionarios de los partidos, es el pueblo. El pueblo siempre termina perdiendo. Nunca termina ganando por estas luchas, sino que termina perdiendo. La misma pasó en Grenada cuando se mataron estos, o los otros mataron a Bishop. ¿Quién perdió? El pueblo, porque fueron invadidos por los norteamericanos. Y así vamos buscando ejemplo tras ejemplo y vamos encontrando la misma situación. Yo tengo la impresión de que la responsabilidad política en un momento determinado debe predominar frente a la lucha de liderazgo. Tal vez alguien me dirá, mire, es que Evo tiene estas cualidades, sí, y el Arce tendrá estas cualidades, pero piensen en Bolivia, pero piensen en Bolivia, no de los Bolivia de la élite, no de la Bolivia de la clase media, sino de la Bolivia de los pueblos. De los pueblos. Ya el Evo mismo había hecho ya un intento muy malo, y con el libro nuestro se abre con esa, que fue en el Timni, cuando él desconoció de que había que respetar la naturaleza y quiso volver a pasar el sistema de IRSA sobre esos pueblos, esos territorios. Es decir, ni siquiera respetando su propia constitución. El Evo ha cometido muchos errores, como también ha hecho muchos aciertos. Pero a mí lo que me preocupa es que mañana no estemos haciendo la historia de lo que pudo ser y no fue. Y eso nos ocurre muchas veces a lo largo de la historia de América Latina. Siempre estamos haciendo la historia de que lo que pudo hacer, de lo que pudimos ganar,
Entonces le empezamos a echar la culpa al imperialismo, le echamos la culpa a las fuerzas de derecha interna, le echamos la culpa a la falta de conciencia de los pueblos, le echamos la culpa a una serie de cosas. Pero nunca reconocemos cuáles son las responsabilidades políticas esenciales de aquellos que han asumido el liderazgo en un momento determinado. Y creo que lo que pasa en Bolivia es penoso, porque yo disfrutaba con ir a Bolivia, te digo francamente. Ajá. Porque era sentir un cambio diferente. A pesar de que había mucha insuficiencia, era un cambio. Y si eso no se defiende, Guido, al final se pierde. Para cerrar, a ver, voy a hacer una reflexión y a ver qué opinás. Si no podemos hablar de que estas crisis, la crisis esta de Bolivia, que al final termina siendo en una disputa personal, ¿no tiene también bastante que ver con un agotamiento anunciado de estos procesos de reforma del progresismo latinoamericano, que va teniendo distintas etapas y ha tenido salidas diferentes? Claramente el proceso venezolano fue siempre el más radical, digamos, ¿no? Y bueno, ahí habría que haber, es imposible saber qué hubiera pasado si Chávez no se hubiera muerto, digamos, ¿no? Ahí lo que hubo es un cambio de dirigencia por la fuerza y claramente Maduro, como tú has dicho, no tiene las cualidades políticas de líder, de dirigente que tenía Chávez. Pero el proceso boliviano coincide con el ecuatoriano y coincide con el kirchnerismo argentino, digamos, ¿no? Y con el del PT, de Lula, en Brasil. De todos estos, el único que se mantiene medianamente airoso es el de Lula en Brasil, después de todos los golpes que hubo, pero porque se ha derechizado de alguna manera y porque Brasil, o sea, se ha olvidado del proceso de reforma y porque Brasil en sí mismo se ha consolidado cada vez más como una potencia mundial y mucho más desde la entrada al BRICS, ¿no? Entonces tiene una salida y una continuidad, pero ya claramente en otro horizonte. En cambio, el ecuatoriano, el boliviano y el argentino es como que fueron cediendo en sus procesos de cambios parciales y no tenían mucho más para ofrecer. Bueno, a diferencia de Argentina, en Bolivia la derecha no ha logrado reorganizarse. Digamos, en Argentina, bueno, ni que hablamos, ¿no? Hoy en día es el motor de la extrema derecha mundial casi. Entonces, digo, bueno, y después tenemos los procesos más nuevos, hay que ver cómo discurren, que son los de Colombia y los de México, ¿no? Pero yo me los imagino en una continuidad a un futuro cercano similar, digamos, ¿no? De propio agotamiento. Digo, ¿no tiene que ver también un poco con esto? Y que además en el caso de Bolivia encima se le superpone esta disputa personal. Como que no están teniendo mucho para ofrecer hoy en día. Yo tengo la impresión que también tiene que ver con lo que yo he estado denominando en las últimas reflexiones que he hecho, con esta suerte de crisis de finitud de la civilización capitalista actual. Es que hace muy difícil pensar un futuro. La finitud del tiempo histórico actual, no solo en América Latina, sino que también en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares como la que ha demostrado con esta situación de guerra genocidia en Gaza o esta suerte de confrontación con Irán, etcétera, son procesos de finitud. Estamos frente a una situación de que el futuro nos cuesta mucho pensar. Y uno de los elementos que este cuarto momento revolucionario que yo hablo en América Latina, este momento revolucionario que se abre con la revolución bolivariana, con la revolución ciudadana en Ecuador, como la revolución
¿cierto?, democrático-cultural en Bolivia, tuvo un elemento que desde mi punto de vista siempre fue un límite, que fue pensar que el cambio político radical y transformador de la estructura se realizaba a través de un acto constitucional, de un acto de modificar la estructura jurídico-política del Estado. Claro. Y eso era una limitante en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque en algunas situaciones, como fue yo ponía ejemplo el caso de Bolivia, de Colombia, o en Ecuador, o en misma Bolivia, dejaban pervivir la estructura del poder de las clases dominantes anteriores. Es decir, dejaban a las clases dominantes manteniendo el control de sus poderes. Y el poder económico, sin duda, era el principal. Recuerda tú que Chávez solamente vino a reaccionar contra la burguesía venezolana cuando ésta le da el golpe de Estado y lo encierra, y son los sectores populares organizados y no organizados los que se van a sacar a Chávez desde la prisión. Y bajo esa presión popular, el ejército o el sector del ejército que había dado el golpe, entrega a Chávez. Y Chávez inicia ahí un proceso y él habla en ese momento de vamos a ir hacia el socialismo del siglo XXI. Eso, si no me equivoco, en el 2013, algo así o antes, ¿no? No creo, no fue el 2013. Bueno, pero ese es un momento de inflexión política. Pero ni Ecuador ni Bolivia lo tuvo. Tal vez Bolivia lo tiene en el 19, cuando se produce este golpe de Estado contra la posibilidad de que Evo vuelva a asumir la presidencia porque estaba ganando la elección. Y eso está claro, las elecciones las estaba ganando sin fraude, sin nada, y así ha quedado claramente demostrado. Sí, sí. Entonces, en ese momento que debió haber sido un salto hacia adelante, en el sentido que vamos a pasar a hacer modificaciones en la estructura del poder, no solamente en la estructura del poder simbólico, de las cosas que yo te señalaba, como el reconocimiento de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son muy positivas, pero entrar a tocar el poder. Si tú no tocas el poder real, no desestructura las cosas, no hay cambio. Y eso ocurrió también en Bolivia, en Ecuador, ha ocurrido con los progresismos, en el caso de Brasil, el caso más patético de no cambio de la estructura y de nada es cuando gana el Frente Amplio en Uruguay, con Tabaré Vázquez, ¿cierto? El primer triunfo. Después con Mujica. Mujica todo el mundo lo alababa, pero Mujica era nada con respecto a la posibilidad de hacer cambios, ¿no? Tanto es así que yo ni lo nombré en todos los procesos de reforma. Hasta lo tengo olvidado, la verdad. ¿Por qué? Porque no hizo. Lo mismo pasa, el kirchnerismo avanza, pero no logra estructurarse ni modificar conducta ni comportamientos políticos que tienen que ver con esa larga presencia del justicialismo, del peronismo y de toda esa situación. Y también hay una cosa que es tremendamente significativa, Guido. En América Latina, a partir de este proceso de cambio, o de este proceso de movilizaciones que llevan a procesos de cambio, como los que hemos señalado, a partir de los 90, y con la red de emergencia indígena, el 92, los zapatistas, el 94, hay una ausencia. Hay una ausencia que para mí me es muy significativa, que es la ausencia de la izquierda. No tenemos izquierda en América Latina. No. Entonces, y si hay izquierdas tan fragmentadas, perdidas, no tienen la fuerza que la izquierda tenía en América Latina hasta los años 70, hasta los golpes de Estado de los años 70. Entonces, las derrotas de las izquierdas latinoamericanas, y que no ha sido capaz de recuperarse de esas derrotas que ya llevan 50 años, deja un vacío enorme para poder presionar de una manera distinta a estos procesos políticos. No hubo una izquierda en Ecuador, no hubo una izquierda
en Bolivia no hubo una izquierda clara, en Brasil, ni en ninguna parte hay una izquierda. A muchos compañeros y compañeras que me están escuchando estarán revolviendo y me estarán diciendo una serie de saludos a mi familia, porque yo digo esto. Claro, sí hay, pero las izquierdas que hay son mínimas. Sí. En Argentina tú lo sabes, en Chile yo también lo sé. A ver, acá no puede decirse que hay una izquierda, no me vengan a decir que Boric y la alianza que tiene actualmente es de izquierda, no, Claro, para nada, claro. absolutamente nada. Una izquierda, y cuando yo me refiero a una izquierda, estoy pensando en una izquierda anticapitalista, Exacto. una izquierda que se propone la construcción del futuro, que busca construir el socialismo. Ahora, el socialismo renovado, pensado, modificado, no el socialismo del siglo XX, no estoy pensando en el socialismo soviético, ni tampoco estoy pensando en el socialismo cubano, que yo lo quiero mucho, pero tampoco estoy pensando en eso, y menos tampoco en la idea de algún socialismo que pueda estar presente en Nicaragua, no. Estoy pensando de cómo hoy día, para las condiciones de recuperación del futuro y dejar de estar en esta finitud, tenemos que construir una izquierda capaz de golpear las mesas donde sea. Fíjate que hay un dato. En las crisis de Medio Oriente de hace algunos años atrás, la izquierda mundial tenía algo que decir. Hoy día la izquierda no está presente en esa conflictividad. No quiere decir que no existan hombres, mujeres, analistas de izquierda, pero no hay una izquierda configurada, estructurada para poder golpear la mesa como lo golpeaba hace 50 años atrás. Ese es el punto. Por eso yo creo que tenemos los fracasos de los progresismos latinoamericanos, tanto la primera corriente rosa, la primera marea rosa que se desata con Chávez, como la segunda que viene después de la situación que se da con Petro o con incluso ponen en esa segunda corriente rosa a nada menos que a Boric. Entonces ponen a Boric, ponen a Petro, ponen a AMLO. AMLO. ¿Cierto? Y tú sabes que la cuarta transformación no es un camino hacia desestructurar el capitalismo. No. Yo lo voy a decir como lo dijeron acá, un grupo de socialistas renovados, cambiados, o sea, socialdemócratas, un neoliberalismo con rostro humano. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que hemos tenido en ese sentido. Entonces, lo que nos falta es estructurar la izquierda y que la izquierda que exista deje de disputarse los pocos y nada espacios que se disponen y que logren establecer una unidad de propósito y de objetivo que nos permita salir. No podemos seguir estando 50 años más en la soledad, como dirían, serían 100 años, como dijo Gabriel García Márquez, ¿no? No podemos seguir la izquierda en esa situación. Los zapatistas fueron un momento a un aire fresco. Recuerdo cuando surgieron los zapatistas en el 94, yo estuve en Rosario en el año 96, es decir, 2 años después, y estaba inundado, y el lema de ese encuentro que hubo en Rosario era el socialismo del siglo XXI, caminando con los zapatistas. Bueno, y parece que caminamos muy poco, no llegamos mucho, muy lejos, ¿me entiendes? Entonces, y es que como caminamos al ritmo más lento, no avanzamos nada. Nada, no avanzamos. Es que ese es mi punto. Yo creo que todas estas situaciones que hemos estado conversando tienen que ver con eso, porque como bien podríamos plantear, ni Arce era un marxista, ni un izquierdoso profundo, muy fuerte, ni Levo. Entonces, hace falta una izquierda. Yo echo de menos una izquierda en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile. Yo peleo acá en Chile para que podamos organizar un partido de izquierda que sea capaz de hacer alternativa a estos 4 señores que están disputándose hoy día la posibilidad de llegar a la papeleta, o que sea enfrentar a la derecha, no tenemos izquierda. Tenemos una izquierda profundamente nostálgica. Sí. Y que vive de lo que pudo ser y no fue. Bueno,
Sí. No, has tocado un tema crucial, gravísimo, que es en parte la motivación de reflexión de este canal permanente y bueno, a partir de cada uno de los puntos que tocamos, esa es la gran pregunta que hacemos siempre, pero estamos muy lejos de reconstruir, bueno, Occidente está en decadencia, América Latina es parte de Occidente y es parte de esa decadencia, y en Occidente la izquierda ha desaparecido, no, yo no vislumbro que vuelva a surgir por ahora, y en el mundo que está discutiendo y peleando con Occidente, bueno, está discurriendo por otros carriles, como que la discusión de la izquierda tampoco está del todo presente. La verdad que no veo un futuro inmediato muy venturoso al respecto, pero bueno, como la historia nunca se puede predecir, a uno le quedan esperanzas, ¿no? Pero bueno, es un tema complejísimo. Tienes toda la razón, yo creo que es difícil poder sentarse a reflexionar cómo construimos el futuro, porque en un momento determinado el futuro se sabía que estaba, ¿no? Que había que Exacto. llegar a él. Las luchas que como jóvenes de los 60, de los 70 y de los 80 las dimos porque pensábamos que el futuro lo estábamos construyendo. Pero hoy día, cuando tú entras a los procesos de lucha política y social, estás luchando por mantener muchas veces el presente. Sí. Para que el presente... Y son luchas, son luchas defensivas, no son luchas hacia adelante. Exactamente. Porque en el caso de la lucha que está dando hoy día el pueblo argentino contra un sector del pueblo argentino contra Milei, es para mantener algo, no es para... No. Y el otro tratan de que esto no avance. Entonces son unas luchas que están situadas en el presente, como decía alguien por ahí, el presente presente y el presente futuro. Claro. Pero sigue siendo presente. Sí. Es que se perdió la utopía. ¿Sí? Sí. Pero bueno. Bueno, eso es un tema de larga data que lo vamos a retomar seguramente. Lo vamos a tomar en otro porque momento. Ya te comprometo para otra próxima, porque ha sido muy interesante esa charla contigo, yo ya sabía que iba a ser así. Gracias. Además de que, ya lo anuncio, si bien falta para esto, a nuestro otro ciclo de revoluciones, que está recién empezando, ahí te vamos a tener para cuando lleguemos a la etapa latinoamericana, digamos. Okay. Pero para discutir el presente latinoamericano seguramente vamos a seguir invitándote. Así que, bueno, solo me queda decirte infinitas gracias, Juan Carlos. Un gusto tenerte acá. A todos ustedes les digo, sigan apoyando este canal, invitando, suscribiéndose, el dedito para arriba del me gusta, porque digo, es importante poder ir avanzando, porque bueno, como sabemos, los algoritmos de estas plataformas no nos favorecen otras cuestiones, ¿no? Gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Guido, por la invitación. Gracias por la oportunidad de estar en este programa Crítica de Dialéctica, que lo escucho, lo veo y lo sigo. Es muy interesante y nuevamente reitero el saludo a todos mis amigos y amigas de la República querida de Argentina. Así que gracias por su invitación y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muy bien, gracias Juan Carlos de nuevo, gracias a todos, será hasta una próxima emisión de nuestros especiales de Crítica Dialéctica.